Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿alcanzan a ver la presentación? Hola. Sí, se ve. Ya, gracias. Bueno, antes de empezar la clase, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Por si acaso, habilito para poner la asistencia que recién dice. ya habilitó. Está de 3:15, de 3:15 a 3:30, me parece. Ah, ya, bueno. Gracias. Bueno, me parece que habíamos quedado acá. Me corrigen si estoy equivocado. El 1.2 trató sobre la banca comercial o el sistema bancario comercial. Hola. Deseado, nos quedamos en los componentes de 1.2. Sí, exactamente. Exactamente. Ahí quedamos, ¿no? 1.2, la banca comercial. Hablamos sobre la banca comercial, me parece. Sí, llegamos hasta los componentes del activo. Exactamente. Sí, y bueno, no tiene nada más que... Y ahí terminamos. Hay componentes del pasivo y componentes de activo, ¿verdad? Efectivamente. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la banca central, ¿sí? Vamos a hablar de la banca central. Y para eso yo le voy a pedir que ya vayan leyendo el capítulo 3 del texto de referencia, Dinero y Banca, del profesor Julio Coll. Vaya leyendo, por favor, el capítulo 3. Aparte de hacer el resumen, tiene que elaborar un mapa conceptual, no varios mapas, sino un mapa conceptual del capítulo 3 y luego después debe responder a las preguntas de repaso que se hallan al final del capítulo. ¿Sí? Bien, háganlo. Yo oportunamente voy a sacar, ¿sí? Voy a sacar estas actividades en esta semana, ¿sí? Y esperemos que para el viernes ya ustedes hayan avanzado bastante sobre el capítulo 3. Bien, entonces, hablemos sobre la banca central. Digamos que la banca central es la institución monetaria, que obviamente depende de alguna instancia estatal encargada de supervisar el sistema bancario, ¿no? Encargada de vigilar el sistema bancario. Y no solo se va a preocupar de la vigilancia del sistema bancario, sino que también ella va a ir regulando la cantidad de dinero que hay en la economía. Cuando la economía precisa más dinero, ella va a sacar más dinero, ¿no? Y cuando la economía no precisa de dinero, pues ella va a sacar dinero de la banca, perdón, del sistema financiero. Entonces, la banca central es aquella institución también denominada autoridad monetaria, la vamos a llamar así, se encarga entonces de varias funciones. Y entonces es bueno señalar cuáles son las funciones de la banca central o el banco central, ¿no? La emisión de billetes y monedas es una de las principales funciones de la banca central. Imagínense que el Estado diera, ¿sí?, a todo el público de que emita billetes y monedas. Y entonces esto sería un caos, ¿verdad? Todo mundo giraría la cantidad de dinero para colocar, ¿sí?, en el sistema financiero, en la economía, y que sirva como medio de cambio. Entonces, esto sería caótico, ¿verdad? Si
el público emitiera billetes y monedas. ¿Sí? O si algunas instituciones, ¿verdad?, emitieran billetes y monedas. Sería caótico, ¿verdad?, si cualquier agente económico emitiera billetes y monedas. Entonces, la autoridad monetaria, la banca central, es la única, ¿sí?, es la única entidad, ¿sí?, por ley que puede emitir billetes y monedas. Entonces, esta es una primera función, emisión de billetes y monedas. La segunda función que se le otorga a la banca central es la de guardar y gestionar las reservas de divisas y metales preciosos. Entonces, esta es la segunda función, ¿cierto? Debe recibir divisas y metales preciosos, entre ellos oro fundamentalmente, ¿verdad? Debe resguardar, ¿cierto? Debe resguardar las divisas y los metales preciosos y que de alguna manera el Estado le otorga la posibilidad de que pueda gestionar, ¿no?, estas reservas de divisas y metales preciosos. La tercera función se le otorga a la banca central la de supervisar el funcionamiento del mercado financiero y otros bancos. Si bien es una potestad, ¿no?, que le ha otorgado el Estado a ASFI, ¿sí?, la de fiscalizar el funcionamiento de entidades financieras, pero también la banca central también tiene tuición sobre la vigilancia, sobre la supervisión, sobre el sistema financiero, ¿verdad?, sobre el sistema financiero y sobre la banca comercial, ¿no? Bien, otorga préstamos, pero no otorga al público en general, por cierto, ¿sí? Otorga préstamos, pero préstamos a determinados agentes económicos, ¿sí?, a determinados agentes económicos, no al público, por cierto, no al público. Y finalmente hace el servicio de asesoría al Estado, ¿no? La banca central es uno de los principales asesores del gobierno de turno. Bien, en el caso nuestro, la banca central es el Banco Central de Bolivia, ¿sí? La banca central, la autoridad monetaria, en el caso boliviano, tiene nombre propio. Es el Banco Central de Bolivia. Bien, pero hay bancos muy importantes en el mundo, ¿no? Hay bancos muy importantes en el mundo, en los que podemos mencionar, por ejemplo, en Estados Unidos es la Fed, ¿sí?, la Reserva Federal, en Europa, dado que Europa, por ejemplo, practican, ¿no?, la unión de mercados, ¿no?, y ahí tienen el Banco Central Europeo, ¿no?, como la principal institución financiera, ¿no?, de toda Europa. Es el Banco Central de Europa. Y así podemos ir recorriendo algunos bancos centrales en América. En Perú, por ejemplo, es el Banco Central del Perú. En Argentina, Banco de la Nación Argentina, ¿no? Y así van a ir apareciendo entidades públicas, ¿no?, que hacen el papel de autoridad monetaria. Bien, en el caso boliviano, el Banco Central de Bolivia es el organismo estatal, ¿no?, es la entidad estatal responsable del diseño, de la gestión de la política monetaria en este país, ¿sí? La autoridad monetaria se ocupa, esa es una función propia de la autoridad monetaria, que es del diseño y la gestión de política monetaria en este país. Ha sido fundado el 20 de julio de 1928 con el nombre de Banco Central de la Nación Boliviana, ¿sí?, en 1928. Sin embargo, el Banco Central de Bolivia tiene muchos años de vida, nació justamente junto con el país, ¿no?, a la vida republicana. Cuando Bolivia emerge a la vida republicana en 1825, también el Banco Central de Bolivia emerge,
¿no? Pero como una entidad privada, por cierto, emerge como una entidad privada. En 1837, en el gobierno de Mariscal Santa Cruz, se constituye esta entidad privada en una entidad semipública, ¿no? Es decir, 50% era estatal y el otro 50% era privado, ¿no? Pero ya en el siglo pasado, el 20 de julio, en el año 1928, ¿verdad?, emerge el Banco Central de la Nación Boliviana. Y fue en el gobierno de Hernán Siles Reyes. Bien, eso como historia. Luego, en el año, el Banco Central de la Nación ha estado vigente desde el año 1911 hasta 1928, y el 20 de abril de 1929 el banco adoptó su nombre actual, Banco Central de Bolivia. Bien, y el 1 de julio de 1929 inicia oficialmente sus operaciones ya como una entidad autárquica, como una entidad estatal. Bien, eso como historia. Ahora, nos interesa un poquito ver el balance, ¿sí?, de la banca central. El balance de la banca central. Es decir, el balance de todos los bancos centrales del mundo. De todos los bancos centrales del mundo, incluyendo el caso nuestro. Luego vamos a ver específicamente el caso nuestro. Y en el balance del Banco Central o de la banca central vamos a tener estas dos componentes importantes. Por un lado vamos a tener la componente de activo, donde en ella vamos a tener, ¿sí?, las reservas internacionales, ¿no?, las reservas en oro y divisas, por cierto, ahí formando parte de esta componente denominada activo. Luego vamos a tener los créditos al sector público, los créditos explícitos hacia determinados organismos estatales, como por ejemplo Empresa Nacional de Electrificación, ENDE, ¿verdad?, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que son entidades que han contraído préstamos con el Estado boliviano en esta última época bastante fuertes. Luego están, por ejemplo, todas las gobernaciones, las alcaldías que tocan la puerta del Banco Central para solicitar crédito, Pero también están las empresas públicas. Luego, una tercera componente, ¿sí?, en el balance del Banco Central que forma parte de activo, están los préstamos a los bancos comerciales, ¿no? Y estos préstamos, ¿sí?, serán préstamos de ayuda a entidades financieras para mejorar fundamentalmente problemas de liquidez, ¿no? Para mejorar fundamentalmente problemas de liquidez. No nos olvidemos que los bancos comerciales captan dinero, pero también prestan dinero. Y en esto de captar y prestar dinero, en algún momento pueden entrar en un momento de iliquidez, ¿verdad? En un momento de liquidez. Aun cuando su patrimonio permite perfectamente solventar todos los préstamos que otorga el banco comercial. Y ahí entra en cancha el Banco Central, ¿no?, otorgando préstamos a estos bancos que tienen problemas de iliquidez, ¿no?, para darle mayor liquidez. Y luego, finalmente, está una componente importante, lo que tiene el Banco Central en términos de activos reales. Bien, esto es lo que tiene el banco, ¿no? Esto es lo que tiene el banco, ¿no? Tienen las reservas internacionales, tienen los créditos al sector público, tienen los préstamos a los bancos del sistema, como ustedes observarán, ¿verdad? Son tres cuentas bien importantes, tres componentes bien importantes de activos, y pasivo es lo que se debe, ¿verdad? Lo que se debe. Y acá, el pasivo monetario, que es una componente muy importante, nos refleja, el pasivo monetario nos refleja el efectivo en manos del público y las reservas
de los bancos comerciales. El pasivo monetario, ¿verdad? El pasivo monetario nos expresa, ¿sí?, la cantidad de dinero que está en posesión del público, ¿verdad? Y las reservas de los bancos comerciales en cuentas del Banco Central, ¿no? Eso es lo que nos refleja el pasivo monetario. Y el pasivo no monetario, que son papelitos, ¿verdad?, que son un montón de papelitos, se encuentran los depósitos del sector público, ¿no? Todos los bancos del sistema, todos los organismos del sistema económico, ¿verdad?, hacen depósitos en cuentas del Banco Central y ellos tienen que aperturar, ¿verdad?, una cuenta, ¿no? Y ahí entran los depósitos del sector público. La alcaldía, la universidad, la gobernación y todas las entidades públicas tienen una cuenta, ¿sí? Las universidades, el posgrado nuestro, por ejemplo, tienen unas cuentas fiscales y que son aperturadas en el Banco Central, ¿no? Y está constituido además por el capital y la reserva del Banco Central. Bien, es decir, el Banco Central de todas, ¿sí?, las entidades que existen en el mundo van a tener, ¿verdad?, dos columnas, una columna, la columna de activo y la otra columna de pasivo, ¿no? Y en la columna de activo vamos a tener las reservas internacionales, los créditos al sector público y los préstamos a los bancos del sistema. Y finalmente, los activos reales. Y por el otro lado vamos a tener el pasivo monetario y el pasivo no monetario, ¿verdad? Y luego la suma de activos debe ser igual a la suma de pasivos. Bien, entonces diríamos en términos generales, en cualquier balance, ¿sí?, del Banco Central, caso boliviano, caso argentino, caso brasilero, caso americano, siempre vamos a tener, ¿verdad?, estas componentes, ¿sí?, en la columna de activos. Las reservas internacionales, la cartera de valores, los créditos al sector público, los préstamos a los bancos del sistema y los activos reales. Y por el otro lado vamos a tener el pasivo monetario, que estará constituido fundamentalmente por dos componentes: la emisión de billetes, los depósitos de los bancos comerciales en cuentas del Banco Central, ¿no? Y finalmente el pasivo no monetario. Y este pasivo no monetario estará constituido por la cuenta de capital, las reservas, los depósitos del tesoro. Bien, esto en términos generales, ¿sí? Ahora entremos a ver el balance del Banco Central de Bolivia, ¿sí? Entonces, tomen nota, porque ustedes entran a la página web del Banco Central de Bolivia y van a encontrar, ¿verdad?, estas componentes que vamos a señalar a continuación. Bien, en el balance del Banco Central de Bolivia vamos a tener, los he numerado porque es importante, ¿sí?, porque a partir del balance se define un conjunto de indicadores para efectos de establecer la gestión, ¿sí?, de la política monetaria. Entonces, tenemos las reservas internacionales, que las vamos a representar como A1, los aportes a organismos internacionales como A2, ¿sí? ¿En qué consisten los aportes a organismos internacionales? Bueno, es más o menos semejante a lo que voy a señalar. Acá en Santa Cruz tenemos algunas cooperativas financieras, ¿no? Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, la cooperativa Jesús Nazareno, la cooperativa Fátima, ¿sí?, la cooperativa, etcétera, etcétera. Hay muchas cooperativas. Ahora bien, para ser miembro de esas cooperativas, uno tiene que hacer un aporte, ¿no? Uno toca las puertas de estas entidades y le dice: oiga, ¿cuánto debo aportar para ser socio, ¿no?, de esta cooperativa? Y seguramente que le va a decir: oiga, tiene que depositar esta cantidad, ¿sí?, de dinero. Con lo cual usted tiene
derechos, ¿verdad? Pero también va a tener ciertas obligaciones, ¿no? De esa manera se constituye en miembro, ¿sí?, de esa institución. Bueno, algo semejante existe, ¿sí?, con la Banca Central de Bolivia. Recuerden que la economía boliviana forma parte de, o mejor dicho, el Banco Central de Bolivia forma parte de un conjunto de sistemas económicos, sistemas financieros, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el Banco Mundial, por ejemplo, ¿sí? Ahora, para ser miembro de esas instituciones, uno tiene que aportar, ¿sí? Tiene que aportar. Y cuando aporta, ya tiene derechos y obligaciones, ¿no? Y uno de los derechos es a solicitar préstamos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, A2 significa eso. A3 son otros activos externos, medianos y de largo plazo, ¿sí? El Banco Central de Bolivia, cuando tiene liquidez, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Compra determinados activos, tiene una cartera de activos, compra bonos, compra letras, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el resto del mundo, ¿no? A mediano y largo plazo. Por él gana unos intereses. Entonces ahí tenemos una cartera de activos, ¿sí? Una cartera de activos que son de mediano y de largo plazo. A4 son los créditos al sector público, gobierno central, empresas públicas, etcétera, etcétera. A5, créditos al sector financiero, fundamentalmente al sistema bancario. Y luego A6 es una cuenta de ajuste, se llama otras cuentas de activos. Bien, entonces la sumatoria de todo eso nos va a dar un valor. Ese valor debe ser igual al total de pasivos. Y pasivos está constituido P1 por emisión de billetes y monedas, P2 depósitos bancarios. Ahora, P1 y P2 constituyen el pasivo monetario, por si acaso. Entonces, por si acaso, estos dos forman el pasivo monetario. El pasivo monetario, ¿no? Y luego de acá están los pasivos no monetarios. Obligaciones externas a corto plazo son deudas que el Estado boliviano contrae con el resto del mundo, ¿verdad?, por préstamos de corto plazo. Pero también tenemos préstamos de mediano y largo plazo. En realidad son papelitos donde el Estado boliviano debe responder por esos créditos. Y el Banco Central, no nos olvidemos, que es una entidad que lo representa al Estado boliviano. Están los depósitos del sector público, ¿no? Gobierno central, seguridad social, gobiernos locales y regionales y empresas públicas. Y finalmente están los depósitos de organismos internacionales. Cuando hay organismos internacionales en el país, ¿verdad?, y luego quieren enviar dinero o recibir dinero, tienen que hacerlo a través del Banco Central. Tienen que hacerlo sí o sí. Para eso deben aperturar, ¿verdad?, una cuenta, ¿no? Y en esa cuenta pues están los depósitos de los organismos internacionales. Bueno, P7 y P8 son capital y reservas, y P8 es una cuenta de ajuste denominada otras cuentas de pasivo. Entonces, la sumatoria de activos va a ser igual a la sumatoria de pasivos. Bien, entonces yo les recomiendo para el día viernes, que lea el capítulo 8, si hay alguna consulta, ¿no? Si hay algún temita que podamos conversar, ¿no?, lo podríamos hacer el día viernes. Bien, quizás para que yo de alguna manera incentive, cree expectativas sobre algunos temas de investigación, porque no nos olvidemos que ustedes al finalizar el curso deben hacer un trabajo de campo, ¿no?, que yo lo he venido a llamar el trabajo de fin de curso. El trabajo de fin de curso. Y el trabajo de fin de curso consiste en que el estudiante elija un tema, ¿no?, que corresponda obviamente al ámbito de la economía monetaria.
¿no? Y un tema bastante interesante es justamente estudiar la banca central. Bien, y aquí yo les planteo un tema. Es necesario que haya en un país, ¿sí?, en un estado, un banco central. ¿Sí? Se los planteo como pregunta. ¿Existirán algunos países o algún país, ¿sí?, que no tenga banco central? Y si no tiene banco central, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona su sistema financiero si no hay una banca central? Bueno, yo se los planteo eso como pregunta y espero que el día viernes me la responda. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario, alguna reflexión. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Lisa. Sí, listo. Bien, bien. ¿Alguna consulta?